Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 2 de marzo del año 2021. Les recuerdo que hemos estado usando el texto que usa el devocional, libro devocional Tiempo con Dios, que muchos en la iglesia también han utilizado para sus devocionales personales. Si no pudieron conseguir el libro correspondiente Tiempo con Dios a el mes de marzo, por favor, pueden conseguirlo en el siguiente sitio web: www.duranolatino.com. Durano Latino es D-U-R-A-N-O latino.com. www.duranolatino.com. Hoy nos toca ver la porción de Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 22. En este capítulo, del versículo 13 al versículo 30, se ilustran dos principios espirituales sobre cómo entrar en el reino de Dios o la vida eterna. Jesús usa a los niños que le trajeron como una ilustración, en este caso positiva, de cómo entrar o ser parte del reino de los cielos. El ejemplo negativo sobre cómo no tener vida eterna, cómo no accesarla, obtenerla, es ilustrado por el caso conocido del joven rico. En la última parte del capítulo 19, del versículo 16 al 30, Jesús señala un entendimiento equivocado sobre cómo entrar a la vida eterna a través de la petición del joven rico como ilustración. Además, Jesús señala que existe una barrera casi insuperable para entrar a la vida eterna en aquellos que aman mucho sus posesiones sobre Dios. La ilustración negativa del joven rico la vamos a cubrir mañana en el devocional del miércoles 3 de marzo y hoy nos vamos a concentrar en lo que sería la historia de los niños como ilustración de cómo entrar al reino de los cielos como un niño, que se encuentra en los versículos 13 al 15 de Mateo 19 y también, si gustan consultarlos después, en Marcos el capítulo 10, que es el pasaje más conocido, del versículo 13 al 17, Marcos 10, 13 al 17, o Lucas 18, 15 al 17. Lucas 18, 15 al 17. Dice Mateo 19, 13 lo siguiente: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, hablando de Jesús. Dios con frecuencia bendice a los matrimonios con hijos, que el Salmo 127 describe como nuestra herencia de parte de Dios. Esta corta narración, del 13 al 15, aclara el sentimiento de Jesús por los niños. Él reprendió a los discípulos cuando trataron de alejar a los niños porque pensaron que Él los consideraba como una molestia o una interrupción. O sea, que menospreciaron a los niños, no tuvieron un valor puesto sobre ellos como Jesús les pone ahora un valor claramente muy alto. Cuando Mateo dice que le fueron presentados unos niños a Jesús, yo creo que es claro que sugiere que eran muy pequeños para que ellos fueran a Jesús o con Jesús por su propia cuenta. Da la impresión de eso. Inclusive en el Evangelio de Lucas, ahí la palabra en el idioma original indica que eran niños de pecho, no todavía niños que caminaban o corrían. La costumbre de presentar a niños para pedir la bendición de Dios era parte de la tradición judía en los días de Jesús, claramente. Parece que era costumbre, cuando no estaban en Jerusalén, llevar a los niños a la sinagoga para ser bendecidos por los rabinos. El matrimonio es sagrado, lo sabemos porque Dios lo instituyó, pero también son importantes los niños para Dios. Inclusive, a los 40 días de la purificación de María, se nos cuenta en Lucas el capítulo 2, José y María viajaron desde Belén al templo en Jerusalén para presentar al infante Jesús, bebé de 40 días.
Dice Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, que era parte de la instrucción en la ley, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz, el primogénito, será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos como una ofrenda de gratitud por el nacimiento del niño. Como el relato de Marcos sobre este incidente, como ya he mencionado en Marcos 10, 13 al 16, es el que se ha leído y es conocido, leído con más frecuencia y conocido porque lo usamos, por ejemplo, en Torrefuerte en las presentaciones, tal vez sea más conocido. Es en donde se nos dice al final que Jesús tomaba a los niños en sus brazos y poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Y aunque Marcos incluye varios detalles que Mateo omite, aquí también en el Evangelio de Mateo hay algo que Marcos no incluye. Los que le llevaron hijos a Jesús quisieron que él orara por ellos, dar gracias a Dios por ellos y los bendijera. Los discípulos se molestaron, como dice el texto, contra esa imposición que para ellos restaba energías y tiempo al maestro. Tenía que invertir su tiempo en una mejor forma. Eso era tiempo mal invertido, prestar atención a los niños. Consideraban que los niños no tenían importancia. Desafortunadamente, lo mismo que algunos obreros de la iglesia hacen en la actualidad. Yo nunca he regañado a un papá que tiene un niño y el niño empieza a llorar. No cae dentro de mí regañar. Sí le pido a los sugieres, a las personas alrededor, que si esto es una vez, que no molesten. Si es un patrón repetido, sí, obviamente está interrumpiendo el orden y quita la atención de la gente sobre la predicación o la adoración. Y pido, mira, por un momento salga con el niño, por favor, hasta que se calme el llanto. O también puede aprovechar las instalaciones del cuidado de bebés, de infantes o de los niños que ofrecemos cuando teníamos cultos presenciales. La actitud de Jesús fue muy diferente a la actitud de los discípulos. Jesús, en un contraste marcado, respondió con 4 expresiones que sirven para establecer el alto valor que los niños tienen para Dios, que los niños tienen en el reino de Dios, que los niños tienen en el reino de los cielos. Primero, con un mandato tajante, dejad, es un mandato a los niños, Jesús reprendió a los discípulos por su reprensión a los padres de los niños y a los niños mismos. Ellos no querían que los niños molestaran a Jesús, pero Jesús no quería que los discípulos molestaran a los niños. ¿Lo dije bien? Ellos querían que los niños no molestaran a Jesús, pero Jesús no quería que los discípulos molestaran a los niños ya más. Déjalos tranquilos. Dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No los estorbéis. Su amor les dio una calurosa bienvenida. Ya no sean estorbos para que vengan a mí los niños. Segundo, Jesús prohibió que los discípulos continuaran siendo obstáculo para que los niños llegaran a Él. Tercero, afirmó que el reino de los cielos se compone de personas semejantes a los niños. Contrariamente a la enseñanza de algunos grupos cristianos, Jesús no dice que los niños estaban en el reino en ese momento, ni llegaban para ser salvos, ni mucho menos para ser bautizados. Es básicamente una ilustración, la relación de los niños con su padre. Entonces agregó, porque de los tales es el reino de los cielos. En el idioma original podría traducirse en esta forma: a ellos les pertenece el reino de los cielos, o bien el reino de los cielos está constituido por ellos. De hecho, ambas ideas son ciertas. El amor de los niños hacia los padres, la simplicidad de la fe, la inocencia de los niños y sobre todo la humildad, que son características
generalmente presentes en la gran mayoría de los niños pequeños, también deben de ser también características de los que quieren entrar o ser parte del reino de los cielos o tener la vida eterna. Lo que sí enseña es que los niños poseen cualidades que caracterizan a los miembros del reino. Total dependencia de Dios, disposición de aprender de Dios y total confianza en Dios. Cuando sus hijos son bebés y están en brazos, no dependen totalmente de los papás, no se bañan solos, no se limpian solos cuando tienen pañal puesto, no se cambian el pañal solos, no caminan todavía, tienen que ser cargados por los papás cuando están en brazos. Más adelante están gateando, pero aún así cuando salen a las calles están en brazos. Después cuando empiezan a caminar a los 2 años de edad, los primeros pasos al año, ya caminando un poquito mejor los 2 años, no los soltamos para que crucen la calle, no. Ellos se toman de la mano del papá o lo ponen en brazos otra vez y dependen completamente en los papás, confían completamente en los papás para que los cuiden en todo momento. Bueno, así debe de ser la confianza, no en nosotros mismos, sino total confianza en Dios, en la obra de Jesús, no por ninguna obra nuestra, no por algo que hemos hecho que merecemos nosotros la vida eterna, el reino de los cielos. No, total dependencia en Dios. Eso es lo que caracteriza, es la característica de los niños y debe ser la característica de los hijos de Dios. Esto es lo opuesto, obviamente, a la historia del versículo 16 en adelante del joven rico que veremos mañana, que era arrogante en cierto sentido, no era para nada humilde, que quería hacer algo para ganarse la vida eterna. ¿Qué buena obra debo de hacer para ganarme o obtener yo la vida eterna? Algo, obviamente, como nos dimos cuenta, que no incluyera mucho sacrificio. Y cuarto, Jesús les puso las manos encima para mostrar valor y oró por ellos expresando cariño, aprobación y también su bendición. Dice ahí el versículo 15, la última parte, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. En Marcos dice que los cargó en los brazos y los bendijo. Demos gracias a Dios por los niños porque son una herencia de Jehová, así lo dice el Salmo 127. Son importantes para Dios como también son importantes o deben de ser importantes para nosotros. En el sentido de ilustración y la enseñanza de Mateo 19, 13 al 15, seamos como niños en nuestra relación para con Dios y en humildad acercarnos a Dios con una total dependencia y una total confianza en Él. Vamos a orar, que así sea nuestro día, que nos tomemos de las manos de Jesús en este día para cruzar nuestra calle espiritual, tomado de su mano y en sus manos tener su bendición, tener su protección, tener su dirección en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por nuestros hijos. Son una herencia, una bendición. Y por eso cuando son pequeños o bebés de 40 días en adelante, los traemos delante de ti para dar gracias por esa bendición y pedirte tu bendición y especialmente tu cuidado, tu provisión y tu dirección para nosotros como papás, para que nosotros podamos ser esos instrumentos en sus vidas de dirección, provisión y protección. Ayúdanos a enseñarnos bien y ayúdanos a ser ejemplo para ellos. Como también ellos son un ejemplo, una ilustración de cómo debe de ser el inicio de una relación contigo y así nuestra relación continua contigo, de total confianza y dependencia, no dependiendo de nuestros esfuerzos, de nuestras obras humanas, sino salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Si tú estás escuchando esto y nunca has tomado la decisión
de confiar en Cristo para la salvación, ahí mira la vida de tu bebé, cómo depende totalmente de ti. Así tienes que depender y confiar totalmente en Dios. Entrega tu vida a Jesús para que tengas la vida eterna y no seas como lo que vamos a ver mañana, como el joven rico, que por su amor y por su insistencia en sus posesiones, que no podía deshacerse de ellas, mostró que no tenía su amor y su fe en el lugar correcto. Bendice, Señor, cada familia, bendice cada papá para que puedan ser ese instrumento en las vidas de sus hijos. Bendice a cada niño, Señor. Cuídalos, protégelos, que crezcan en gracia, estatura y sabiduría ante ti y todos los hombres. Pero sobre todo, ayúdanos a ser como niños en nuestra relación contigo, de depender y confiar totalmente en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si tienen algún motivo de oración, por favor déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. Recuerdan que aunque salió un nuevo decreto el pasado lunes, que fue el 22 de febrero fue el decreto, que dura hasta marzo, que nos permite regresar a culto presencial, aunque los días solidarios son domingo y lunes. No creemos prudente o responsable todavía por la situación, como está el COVID en Puebla, de regresar ahora a tiempo a cultos presenciales. Entonces, estamos analizando todo, les haremos saber cuándo, con el protocolo que teníamos antes, que sirvió para que no hubiera contagios debido a los cultos presenciales de personas que fueron, cuándo sería prudente y responsable regresar. Les avisaremos con tiempo para que puedan acompañarnos. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 3 de marzo, a las 7:30 de la noche o las 19:30. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Los esperamos. Cuídense mucho, por favor, en estos días. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día.